Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio García, nuevamente con ustedes, con el gusto de poderles compartir otro tema en materia inmobiliaria. Y el día de hoy vengo a platicarles acerca del tema de áreas naturales protegidas. Este tema es competencia tanto local y federal. Lo que voy a platicarles es acerca de lo que nos establece la ley federal. En la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En la ley local de la Ciudad de México sobre esta materia, recoge en sus artículos mucho del contenido que se establece en la ley federal. Es por eso que me enfoco principalmente en esta, porque la local se guía de los lineamientos y las bases que se establecen para lo que se regula a nivel nacional. ¿Por qué es importante conocer este tema de áreas naturales protegidas en el ámbito del derecho inmobiliario? Primeramente porque la misma ley reconoce que dentro de las áreas naturales protegidas pueden estar establecidos predios que estén sujetos a diversos regímenes de propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo podemos encontrar que hay predios que se encuentren en el régimen de propiedad ejidal, comunal o de propiedad plena. En este caso en particular, pues recordemos que la propiedad plena genera a su titular el derecho de poder usar, disfrutar y disponer de su inmueble de manera libre, pero, como señala la ley en el Código Civil, por ejemplo, de la Ciudad de México, el propietario estará limitado en el ejercicio de su derecho por lo que establezcan las leyes. En este caso, obviamente, el propietario que tenga su inmueble dentro de un área natural protegida, pues estará limitado a lo que la ley correspondiente señale. Y para saber qué es lo que la ley correspondiente o las normas correspondientes establezcan sobre el ejercicio del derecho de un propietario que se encuentre en un área natural protegida, debemos preguntarnos primero cómo nace un área natural protegida. Un área natural protegida a nivel federal nace a través de un decreto. Este decreto lo emite el Ejecutivo Federal. En ese decreto principalmente se señalará, por ejemplo, las limitantes que se tienen respecto a estas áreas, a estas zonas. Se limitará, por ejemplo, la ubicación donde se encuentre. Será preciso. El decreto también genera el derecho para las personas que se encuentren en calidad de propietarios, el que sean notificados respecto al haberse designado esta área como área natural protegida, primeramente por el Diario Oficial de la Federación, y igualmente tienen el derecho de ser notificados personalmente. Aquí es importante que le señale también, para que quede precisa la idea que es un área natural protegida. El área natural protegida, nos indica la ley, es la zona del territorio o aquella donde la nación ejerce jurisdicción en que su ambiente natural original no ha sido modificado
por la acción del hombre o que su ecosistema necesite protección o su conservación y estará bajo el régimen de la ley, en este caso de la ley de protección de equilibrio ecológico y protección ambiental, pero pues como lo señaló también, pues estará sujeto a los lineamientos que el decreto correspondiente que le dé esa calidad al área señale. Entonces tenemos que una persona que sea propietaria, que esté en propiedad, tenga propiedad plena, pues estará sujeto a lo que diga el decreto. También es importante señalar, y esto sí es importante respecto al derecho inmobiliario, que todos los actos jurídicos que se celebren relacionados sobre un inmueble ubicado en estas zonas, ya sea mediante un contrato, deben señalar el contenido respecto al decreto que le dio esa calidad a esa zona. Igualmente debe de tener identificado los elementos de su inscripción ante registro público de la propiedad. Aquí hago el paréntesis. Aparte de que se publica en el Diario Oficial de la Federación, se tiene que inscribir ante el registro público de la propiedad correspondiente la designación de estas áreas. Esa es una obligación de la autoridad. Igualmente, es importante señalar que los fedatarios públicos, es decir, los notarios, que lleguen a intervenir en operaciones o la emisión de escrituras correspondientes a inmuebles que se encuentran en esta zona, tienen prohibido, o mejor dicho, no van a permitir el acto correspondiente si no se asienta en el instrumento correspondiente los elementos que identifiquen al decreto y así como de su inscripción ante el registro público de la propiedad. Que bueno, en las operaciones ordinarias siempre se va a identificar en los antecedentes su inscripción ante el registro público de la propiedad, pero bueno, aquí en particular respecto a la designación del área natural protegida. Y bueno, es interesante este tema porque las áreas naturales protegidas son de competencia federal y local. Tenemos en el caso, por ejemplo, que a nivel federal, pues las encontramos en parques nacionales, reservas de la biosfera, santuarios, áreas de protección de recursos naturales y áreas de protección de recursos de flora y fauna. Tenemos también el caso de que en competencia estatal se pueden también las autoridades el declarar parques estatales y también a nivel municipal podrán declararse zonas de reserva ecológica. Igualmente, de manera voluntaria, ya sea en particular o determinados asientos humanos, o por ejemplo el caso de propietarios en régimen comunal o régimen ejidal, pueden de manera voluntaria solicitar la designación del área natural protegida correspondiente. La ley también es clara al señalar que, por ejemplo, los propietarios podrán, en su caso, podrán solicitar a la autoridad correspondiente
es decir, dentro de su competencia, las actividades u obras eh, que quisieran realizar. Claro, tenemos que tener presente que todo debe estar sujeto a lo que señale, por ejemplo, el decreto y la misma ley. Lo que contravenga, por ejemplo, a lo que indique la ley, pues no se podrá realizar igualmente pues, mediante decreto. La ley, por ejemplo, también es clara que no se va a fomentar dentro de estas áreas naturales protegidas los asentamientos humanos. Al realizar este tema, por ejemplo, aparte de haber analizado también la ley, estuve viendo diversos artículos. Por ejemplo, estaba viendo que en el año del 2017 hubo una situación de invasión al parque, parque Nacional de Fuentes Brotantes aquí en la alcaldía de Tlalpan, que es, si no mal recuerdo, es un parque nacional declarado desde hace ya más de, pues yo creo que ya a los 100 años. Y pues obviamente pues la idea era de ser un lugar, un pulmón es, que, que garantizara el tener un buen ambiente aquí en la Ciudad de México. Lamentablemente, por ejemplo, hemos visto que en esa zona donde se encuentra ese lugar, que es en las faldas de la Jusco, pues se ha visto deteriorado. Y es que, por ejemplo, si no mal recuerdo, en los 80s se permitió, pues, de manera eh, de manera irresponsable, por decirlo así, por parte de las autoridades, el asentamiento de humanos irregulares y que pues a la larga pues perjudicó la tala de áreas boscosas de la zona. Igualmente, pues como les comentaba en el 17, pues esto ocurrió. Y pues veía en ese artículo la contestación de la que en aquel entonces era la delegada en aquel tiempo en Tlalpan, en esa zona, y que estaba el caso de que estaban siendo invadidos áreas correspondientes al Parque Nacional de Fuentes Brotantes, y la respuesta en ese momento de la autoridad es de que se iba a investigar sobre si esa zona que se está siendo invadida o no correspondía al parque. Y bueno, como lo acabo de mencionar, eh, estas áreas naturales protegidas, pues la información único, uno está dentro de la institución correspondiente, el registro público de la propiedad. Por ejemplo, pues como todos sabemos, uno puede acudir y puede saber el estatus respecto a un inmueble, y qué mejor en esta zona de área natural protegida, pues saber de qué, pues las limitantes que hay. Entonces, y aparte, como señalé, dentro del contenido de un decreto, pues se va a determinar la ubicación y es de dominio público. Entonces, me parece que, por ejemplo, lo que se pasó en el año del 2017 y los 80s, pues realmente el peso político, pues, fue mayor que el de hacer cumplir la ley, y principalmente en este tipo de leyes, pues mantener el equilibrio ecológico que es tan necesario para la vida de esta ciudad, y no solo en el presente, sino para generaciones futuras. Y es que ese es el problema, que la cuestión política pues ve siempre a corto plazo y no se preocupa por generaciones futuras.
Lo importante es conseguir votos y pues si a esos asentamientos irregulares se les prometió el regularizarlos porque un líder político los llevó, pues obviamente esas personas pues votarán por el régimen que tenga el poder en el momento. Lamentablemente pues el costo generacional y de subsistencia, tanto flora, fauna y de nosotros mismos y de los recursos naturales, es mayor. Bueno, este sí es un tema a reflexionar, de que sí es importante conocer y saber sobre las áreas naturales protegidas. Y bueno, por el momento es lo que les puedo platicar. Yo les invito a que logren informarse más sobre este tema, que es muy, muy importante, no solo para que nosotros que vivimos en este momento, sino para lo que les vamos a dejar a las generaciones futuras. Y es por ello que la información pues, es lo que nos va a dar poder y saber qué es lo que podemos hacer. Y principalmente pues en el derecho inmobiliario lo que debe saber alguien que tiene calidad de propietario dentro de una de estas áreas designadas como protegidas, de área natural protegida. Bueno, por el momento me despido. Es un gusto poderles compartir estos temas. Nos vemos en otro video. Si les gusta